Muchas gracias, Mariana. Quiero antes de comenzar destacar la presencia de dos amigos que han hecho mucho por la libertad de Cuba. Son el presidente Miguel Ángel Rodríguez y mi querido hermano el senador René Urrio. Yo quiero antes de comenzar dedicar mi intervención a mis hermanos del presidio político tanto de Venezuela, Nicaragua como Bolivia. Y para mí es un placer y honor estar aquí con ustedes, y los temas que hoy traigo no son el resultado de lecturas ni de estudios, tampoco nadie me los ha contado, ni lo traigo de búsqueda de internet, de la televisión o la radio. Lo que pongo hoy aquí es parte de la vivencia de este humilde cubano antes, durante y después de los 17 años y 38 días que permanecí encarcelado en Cuba por abogar pacíficamente por la existencia de una sociedad como la que hoy muchos de ustedes viven. Nací en el año 1964 en una Cuba donde la justicia social era una supuesta conquista, una Cuba donde supuestamente los negros, los campesinos y las clases más pobres serían las más beneficiadas, y no pocos lo creyeron. Vengo de un país donde comisarios políticos y culturales te orientan qué debes leer, qué música escuchar y cómo debes vestirte, e incluso cuáles deben ser tus amigos y cuáles no. Hace unos días en Miami un amigo me preguntaba que por qué en Cuba no se hacía lo que hacen los hermanos venezolanos o nicaragüenses referidos a las elecciones. Y es muy sencillo, y son dos realidades muy diferentes. Es cierto que en Venezuela se roban las elecciones, pero en Cuba es mucho peor. En Cuba no hay elecciones. En Venezuela, Nicaragua, hostigan a los partidos políticos de oposición. En Cuba es mucho peor. En Cuba no existe o no permite la existencia de una oposición como alternativa de poder. Una prueba de ello son los más de 1000 cubanos que se encuentran encarcelados por intentar hacer oposición o defender los derechos humanos. La existencia en Cuba de un partido político que le pueda disputar el poder al partido gobernante es un escenario tan ilusorio como quimérico. La posibilidad dentro de Cuba que un opositor pueda desempeñar un cargo de gobernador, diputado, senador, es tan imposible como ingenua. En Cuba, ser opositor significa no ser persona y someter a sus hijos y nietos al ostracismo, al repudio, a la exclusión, a la bula. En Cuba los opositores y sus hijos tienen el derecho, tienen el acceso vedado a sus estudios superiores. El régimen castrista tiene un lema bien claro para quienes quieran convertirse en profesionales. ¿Saben cuál es el lema? La universidad es solo para los revolucionarios. En Cuba existe una dictadura institucionalizada y no creo que haya otro país en nuestro hemisferio que haya tenido que pagar un costo humano tan alto en su lucha por la libertad. 3.116 fusilados, 1.116 ejecuciones extrajudiciales y 18 muertos en huelga de hambre. En 1990 era yo un joven de un poco más de 25 años de edad, lleno de sueños y planes. Ese día mi vida daría un vuelco radical cuando me atreví públicamente a abogar por reformas democráticas. Y dije, Cuba necesita implementar reformas democráticas, políticas y sociales como las que en estos momentos se llevan a cabo en la Europa del Este. Eso fue lo que dije, y por decirlo, por atreverme a decirlo, fui encarcelado. Había nacido y crecido escuchando que los negros teníamos que estar agradecidos con la revolución, porque en el capitalismo se les asusan los perros, que solo éramos personas en el socialismo. Lejos estaba de imaginar que un 13 de octubre del año 1992, altos oficiales de la policía política nos usarían los perros. Jamás iba a imaginar que por mantener mi posición como preso político me iban a lanzar escaleras
abajo esposado, golpearme con machetes, privarme de la alimentación y el agua durante días, que iba a permanecer durante días y días esposado en una cama desnudo y golpeado sistemáticamente. Largos confinamientos en celdas solitarias durante meses y años. Dormir entre ratas, cucarachas, caminando sobre mi cuerpo e incluso sobre los alimentos. Que iba a ser testigo de asesinatos de presos a manos de militares, como fue el caso del recluso Samuel Simpson González, a quien vi reventarle literalmente la cabeza a cabellazos por un militar. He visto lanzarse al vacío desde azoteas por no soportar el rigor carcelario, saltarse los ojos con agujas, beber ácido. Los presos en Cuba se inyectan el VIH, se cortan los tendones, se inyectan petróleos y heces fecales en las extremidades. Y lo más doloroso aún es que no lo hacen para que los liberen, lo hacen solo para hacer su estancia en la cárcel menos dolorosa y enfrentar menos hambre y represión. Hombres como mi hermano Loreto Hernández y su esposa Donaida están condenados a 7 y 8 años por salir pacíficamente a las calles en aquella heroica jornada del 11 de julio. Mi hermano es un líder religioso yoruba que está siendo asesinado lentamente. Ha sido en más de una oportunidad sometido a brutales palizas por negarse a revelar su fe. Si se tiene en cuenta su estado de salud, la falta de atención médica, está condenado a muerte. En nombre de ellos, de los que no pueden hablar, en nombre de nuestra familia, te damos gracias, Mariana, por tu preocupación. Estamos convencidos que con una amiga y aliada como tú, nos fortalece moral y físicamente. Gracias por el amadrinamiento de Donaida. Gracias por el apadrinamiento de Loreto. Gracias por tener ese corazón tan bello y tan lindo y tan noble. Tu esfuerzo de seguro va a contribuir a que este matrimonio digno y patriota pueda al menos salir con vida de la cárcel y regresar al hogar del que nunca debieron ser arrancados. Compatriotas, amigos, colegas, ¿saben ustedes que el preso político más antiguo del mundo se encuentra cumpliendo prisión en Cuba? Su nombre, Miguel Díaz Bauza. Es un anciano de 81 años de edad y se encuentra en prisión desde octubre del 94, es decir, 30 años preso. La cifra se dice fácil, 30 años. Este señor, por su edad, puede ser el abuelo de algunos de ustedes que están aquí y el padre de todos entre los que me encuentro. Amigos y amigos, la dictadura que oprime mi patria es tan cruel como demagoga, y en su crueldad no conoce límites, más bien, y como ellos mismos aseguran, prefieren pasarse que quedarse cortos. Y es por eso que sus políticas represivas golpean ahí donde más duele, y lo hacen amparado en parte importante de la comunidad internacional, ingenua y silente, que no acaba de entender que es en La Habana y no en ningún otro lugar la génesis, el origen y la cabeza de la serpiente, y que es en La Habana donde se entrena, financia y estimula la desestabilización que asola el continente. Amigos y amigas, vengo de un país donde los gobernantes son capaces de llevar a prisión a una mujer con 5 hijos. Ella se nombra Lisandra Góngora, sancionada a 14 años de cárcel por cometer el gran crimen de salir pacíficamente a las calles. Amigo, el régimen que desgobierna mi país fue capaz cruelmente de dejar morir a Orlando Zapata Tamayo, a quien privó de agua durante 18 días. El régimen castrista fue capaz de asesinar a una valiente y notoria cubana, la Inés Pollán Toledo, fundadora de las Damas de Blanco. El régimen de Castro ejecutó el asesinato de Osvaldo Payá Sardiña, el líder más emblemático, puro y con mayor poder de convocatoria y capacidad movilizativa dentro de Cuba. Un hombre íntegro, justo, decente y comprometido con las nobles ideas de libertad. Un asesinato disfrazado de accidente que horrorizó al mundo. Algunos de los que se identifican como nuestros aliados se plegaron a la tiranía al aceptar la tesis del accidente. Sería larga y interminable la lista de crímenes. Sabemos que el tema de Cuba pudiera estar cansando. Sí, el pueblo de Cuba no dejaba de luchar. Y una prueba de ello
en la asistencia de más de 1.000 presos políticos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos y parte importante de la comunidad internacional le quitó el reconocimiento a Nicolás Maduro y se lo otorgó a Juan Guaidó, los cubanos nos alegramos y dijimos para nuestros adentros, ya comenzó a hacerse justicia. De seguro harán lo mismo con Cuba y no se hizo nada. El mundo siguió reconociendo al régimen de La Habana. Es como si el dolor de Cuba importara menos, como si la diplomacia internacional le temiera a Castro. Es como si ahora se llevaran a los tribunales a Diosdado Cabello y dejaran libre a Nicolás Maduro. Es como si encarcelaran a Ramiro Valdés y dejaran en libertad a Raúl Castro. Es como si condenaran a Carlos Leder y dejaran libre a Pablo Escobar. La hipocresía de parte importante de la diplomacia internacional. A los cubanos nos aterra la idea de que personas inteligentes e intelectuales en el mundo se crean el cuento chino de que en Cuba quien manda gobierno es Díaz-Canel. Díaz-Canel no manda ni en su casa. Y es como decimos en broma criolla, Díaz-Canel es un televisor sin mando. En Cuba manda la familia Castro y Miguel Díaz-Canel no es otra cosa que una astuta maniobra para que el mundo crea que en Cuba hay figuras nuevas, nuevos rostros y posibilidad de apertura. En Cuba nos están matando y están matando a mucha gente. Y aunque no soy partidario de la venganza, sí tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia contra quienes hundieron el remolcador con niños y mujeres inocentes aquella madrugada del 13 de julio del 94. Tiene que haber justicia contra aquellos que llevaron al paredón de fusilamiento a los mejores hijos de Cuba. Tiene que haber justicia contra ese régimen que ha llevado a la muerte, el dolor y el luto al pueblo cubano y al pueblo venezolano, a los que han ensangrentado la bella patria nicaragüense. Tiene que haber justicia en honor y respeto a las víctimas de las narcoguerrillas que han sembrado la muerte en varios pueblos de nuestro continente. Hermanos, no se olviden de Cuba. Allí hay un pueblo que lucha, que resiste y que también merece ser libre. Allí tenemos niños presos, casi familias enteras encarceladas por protestar pacíficamente. Allí, en el Caribe, hay una islita nombrada Cuba, con un gobierno tirano y usurpador que está siendo financiado por países democráticos. Gracias nuevamente, Mariana. Gracias por esta oportunidad. Y en nombre de mi Cuba, de mi gente, de quienes luchan y sobre todo de quienes guardan prisión, muchísimas gracias. La libertad de nuestro pueblo. La libertad de nuestro pueblo es lo más sagrado, pero la libertad de un preso político, aunque sea uno solo, equivale a salvarle la vida, y la vida de cualquier compatriota nuestro vale cualquier sacrificio. Nuestros presos tienen mucha hambre, pero hambre de solidaridad, de justicia y sentirse apoyados, y lo digo por experiencia propia, es lo que más se necesita y agradece un preso y debilita al opresor. Por eso nos duele, me duele, y apenas que se está olvidando Cuba y se vea ya la situación de Cuba como que ya el mundo se esté acostumbrando. Cuba es el bastión de la crueldad, de la opresión, y allí está la cabeza, y hay que cortarla de un tajo. Ignorarlo o pasarlo por alto puede ser muy peligroso. Si me preguntaran cuál es la principal y más grave violación a los derechos humanos en mi país, no diría ningún crimen particular. Diría que es la existencia por más de 6 décadas de un régimen tiránico y dictatorial en contra de la voluntad popular. Todo lo demás emana de él. Si me preguntaran el más grave peligro, dijera que la apatía, el silencio, la ingenuidad de cierta parte de la comunidad internacional que parece estarse acostumbrando. Por defender la libertad, los derechos humanos y la justicia, he sufrido el golpe de la porra, la herida de la bayoneta. He visto hermanos morir a mi lado, pero les aseguro que si volvieran a hacer haría lo mismo,
y estaría dispuesto a regresar a la prisión, por lo que le agradezco a Dios la oportunidad de haberme puesto en el lado de los justos, de los que construyen y de los que no se rinden. Muchas gracias. Patria y vida. Patria y vida. Gracias, Antunes. Gracias por este mensaje. Nos quedamos